La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. En la oposición se acusa a la mayoría del Consejo Nacional Electoral de actuar de manera parcializada a favor del gobierno. Y uno de los elementos que plantean es, por ejemplo, el hecho de que para la recolección del 20% de las voluntades se establezca una especie de tope, ¿verdad? Que permitiría, por ejemplo, que la infraestructura que se utiliza dé solamente para que apenas se recaben 4,5 millones de voluntades, siendo los electores potenciales 19 millones. ¿Por qué no se amplía el número de mesas? ¿Por qué no se amplía el lapso para esto? ¿Por qué se toman esas decisiones que desde la oposición la ven como parcializadas para afectar los derechos de quienes quieren revocar? Bueno, realmente la explicación sigue siendo la misma. O sea, la norma nos dice a nosotros y la Constitución nos dice a nosotros que se trata del 20%. En función al 20% y en función a la normativa que existe en el Consejo Nacional Electoral desde el año 2007, se estableció que eran 1000 electores por máquina. O sea, eso está así determinado. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el número de voluntades que se debe recoger es de 3.893.129. El Consejo Nacional Electoral pudiera eventualmente con esta cifra, 3.893.129, considerando la norma que dice que son 1000 electores por máquina, simplemente hacer una relación muy sencilla, decir, bueno, entonces son 3.893 o 3.894 máquinas. Sin embargo, nosotros no estamos haciendo eso. Y no estamos haciendo eso, ¿por qué? Porque tenemos una experiencia, ¿verdad?, que viene de esa recolección del 1%, donde allí se planteó un cierto rendimiento de las máquinas y ese rendimiento nos dio lo que inicialmente nosotros habíamos previsto. ¿Qué se hace? Se hace un ajuste, se hace una corrección a ese valor que teníamos de ese momento. Adicionalmente, la plataforma que estamos utilizando o que vamos a utilizar para la recolección de manifestaciones de voluntad es las máquinas de votación. Para el 1% lo que se utilizaron fueron las lácteas. O sea, estamos mejorando en la tecnología que se va a utilizar para ese proceso. Inicialmente se arrancó, cuando se empieza con esta actualización de la plataforma, adecuación de la plataforma, con un rendimiento de 35%, de 35 electores por hora, con 35 electores por hora. Esa plataforma daba suficiente para alcanzar los electores que deberían manifestar su voluntad, que son los 3.893.000. Cuenta sencilla, 35 electores por hora, 7 horas, por 3 días, por 5.300. Pero por ejemplo, Eso era el inicio. Como bien saben los técnicos y los conocedores de la materia, todo eso lleva un proceso de optimización. Ahorita ya no tenemos 35 electores por máquina, ya estamos en 51 electores por máquina, ¿ok? Lo que significa que nosotros sobradamente tenemos una plataforma a ser distribuida que va a alcanzar para mucho más de lo que se supone que deben recoger, que es de 3.893.000. ¿Hasta cuál sería el máximo que pudieran recogerse, por ejemplo? Con una plataforma de esa naturaleza está por encima de los 6 millones. ¿Y cuál es la situación? La situación es que nosotros estamos en un proceso que es administrativo. Y le pregunto, rector, y si por ejemplo hubiera un número de venezolanos muy superior a ese que quieren firmar, o que quieren manifestar su voluntad, ¿dónde queda el derecho de ellos? Es que nosotros estamos ahorita en un trámite administrativo. Lo siguiente es el revocatorio, que es otra etapa. Todavía no hemos llegado allí. Nosotros debemos tener conciencia de lo que significa en este momento para nuestro país el despliegue de una plataforma tecnológica. Eso es muchísimo dinero. Eso es muchísimo dinero distribuido. Bueno, la democracia vale dinero, rectora. La democracia efectivamente vale dinero, pero en este caso la democracia significa cumplir con lo que está establecido en la norma. Claro, y cumplir con lo que está establecido en la norma es que si tú tienes necesidad de 3.893.000 para pasar a la siguiente etapa, ¿por qué razón tú vas a distribuir una plataforma para obtener algo que no sabes ni siquiera si lo vas a obtener y que significa una erogación de dinero para el país? Entonces, claro, pero es un derecho potencial que está allí. Pero el derecho no está menoscabado, porque si hay la recolección de este 3 millones, van a ejercerlo en su momento de referéndum. Pero además está el tema de las señales políticas, porque por ejemplo, fíjese, ahí en la oposición el criterio de que es una decisión más que reglamentaria y discrecional,
que el referéndum no se haga este año, porque No, de acuerdo a lo que ellos dicen, a lo que voy, con esto para que usted me responda, a lo que voy. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hay una voluntad de 7, 8 millones de personas, por ejemplo, que dicen queremos que se active el referéndum, eso es una señal política de que hay un reclamo, hay una demanda de cambio en el país. Eso tendría que ser un mensaje que el CNE tendría que leer, ¿no? Aquí hay, como te decía al principio, hay los derechos de ambas partes, de los que quieren revocar y de los que no quieren ser revocados. El Consejo Nacional Electoral tiene que proteger los derechos de absolutamente todos los ciudadanos de este país. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En apego a las normas estamos colocando una plataforma optimizada para que la gente vaya y se manifieste. ¿Cuál sería una posición, digamos, sensata de los actores? Bueno, la posición sensata de los actores sencillamente es sentarse y conversar, ¿verdad? En aras del país, en aras del beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas. Como nosotros sabemos, lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, no ha habido esa condición. Sencillamente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral? Porque el Consejo Nacional Electoral está en un rol arbitrando entre dos sectores confrontados. Entonces, sencillamente, en apego a las normas, nosotros colocamos a disposición de toda la ciudadanía de lo que permite cumplir con la norma. Por cierto que hablando de ese tema del equilibrio de dos sectores que están en medio del cual está el Consejo Nacional Electoral, en la oposición se quejan, por ejemplo, de que